Buenísimas, recontra, buenísimas mañanas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, esta noche, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no puedan. Hoy es martes 1 de abril. 1 de abril de 2014. El programa es el número 722. El espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para entenderlo. Gracias por sus correos. Gracias por los correos. 2 personas de México. De México. Muchas gracias a esas personas. Gracias por lo que en ellos dicen, escriben. Gracias por sus manifestaciones de buenos deseos de bienestar y salud. La biodescodificación. El licenciado Enrique Corbera. Estamos en la entrega número 24. Sí, ¿no? 24. Qué maravilla. Y cada vez se pone más interesante. Cada vez aprendemos más. Claro que no es fácil. Pero no hay cosa que más perdure que lo difícil. Lo fácil se olvida o se pierde. Hepatitis. Parece que hay varias formas de hepatitis. El hígado pertenece al grupo de órganos asociados al tronco cerebral. Este es por su origen endodérmico. Está asociado a esta noción de atrapar y escupir el bocado. Los canales hepáticos son de carácter ectodérmico, por lo tanto es un conflicto que tiene que ver con el territorio, es decir, es vivir el conflicto en tonalidad digestiva, pero territorial. El hígado es indispensable en la función de la digestión, en la función de nutrirse. Alrededor del hígado se asocia la noción de falta, el miedo a tener carencia de algo, porque una función del hígado es almacenar. Transforma los azúcares en ácidos grasos y los almacena para volver a transformarlos en azúcares en caso de necesidad. Interesante función. Esta función de almacenamiento tiene una gran lógica en relación a tengo miedo de tener carencia de algo. Porque si me da miedo que me falte algo, voy a almacenar. Sí, hay que guardar para los tiempos de escasez. Por tanto, multiplicaré las células del hígado para que sea más eficiente. Pero la noción de hepatitis es un poco diferente. El hígado tiene también como función depurar el organismo en caso de envenenamiento y también como filtro para los alimentos. Es más bien en esta función que vamos a enmarcar la hepatitis, porque esta enfermedad está asociada al conflicto de amenaza grave para el individuo, como si un veneno exterior me pudiera afectar. La función del hígado es gestionar este veneno. El veneno, en un lenguaje real, puede tener que ver con setas o plantas venenosas, setas, hongos. Pero con nuestro córtex escuchamos muchos lenguajes diferentes de nuestro inconsciente biológico. A menudo la hepatitis no se refiere a un lenguaje real. Si comemos una seta venenosa, es normal estar enfermo y muy enfermo. Pero es lo mismo si nos da la impresión de que estamos comiendo una información envenenada. Esta noción la vamos a gestionar en un plano digestivo. Las varias hepatitis están relacionadas con esta noción de información envenenada. Hay hepatitis A, B, C, D y hay tonalidades diferentes. Pero tengan en cuenta que en principio esta noción de toxicidad mental, intelectual o biológica la que va a estar alrededor de esta enfermedad. La diferencia va a ser: conozco esta toxicidad, esto va a provocar hepatitis A. B,
siento que algo es tóxico, pero no identifico bien de dónde viene. Aquí estaremos más en una hepatitis B. La hepatitis está relacionada con la amenaza. Vimos que en el córtex, cuando hay una amenaza en el territorio por el aire, puede afectar los senos nasales. ¿Cuál es la diferencia para que una amenaza afecte los senos o al hígado? Es nuestra historia personal, es la manera con la cual vivimos nuestros órganos y es interesante escuchar los predicados de las personas. Si una persona dice, a esta persona no me la puedo tragar o me revuelca el estómago, hablamos del tubo digestivo. Si una persona dice, a esta persona no la puedo ni oler, eso dice con la nariz. Escuchando a la persona podemos entender con cuál órgano está viviendo la persona. La hepatitis se va a asociar con la idea de amenaza en el territorio vivida de una manera digestiva. Lo mejor es escuchar el resentir de la persona, porque he leído descodificaciones muy precisas como hepatitis A, B, C o D y no me han parecido tan pertinentes. Decimos que cuando en un cáncer hay metástasis hepática, estas representan otro conflicto generado por el hecho de tener un cáncer. Decimos que los nódulos en el hígado son un conflicto de carencia y tiene lógica porque cuando estamos enfermos tenemos que dejar de trabajar. Pero a menudo he tenido otra biodescodificación alrededor de estos nódulos en el hígado, porque a veces la persona que recibe la quimioterapia se siente completamente envenenada. Y este conflicto de envenenamiento afecta al hígado, que multiplica las células para ser más eficiente. Puede haber más descodificaciones alrededor del hígado, porque tiene más de 30 funciones diferentes. En medicina china, el hígado se asocia con la ira, porque gestiona el metabolismo del hierro. Hay muchas cosas por descubrir aún. El exceso de adrenalina y cortisol que no se han empleado en un choque violento contra otra persona se metabolizan en el hígado. Y este exceso es tóxico y está relacionado con la violencia no expresada. Pero expresamos, esta persona me está envenenando, pero también puede estar relacionado con este aspecto de la biología. ¿Qué metodología utilizamos en biodescodificación para decir que este conflicto está relacionado con este órgano o con este otro? Es muy simple. Cuando una persona me habla de un órgano, le preguntamos, ¿de qué sirve este órgano y qué representa para ti? No te preguntamos a nivel médico, le preguntamos la representación que tiene del órgano. Tenemos a la biología, pero la representación de la persona es mucho más importante todavía. Y la historia para esta persona está aquí. Esto puede también aplicarse a cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, un brazo. La primera pregunta, ¿qué haces con tu brazo? A menudo se sorprende, pero puede ser que diga, pongo la nariz del perro en mi brazo. ¿Qué le ha pasado a su perro? Ha muerto. Entonces sabemos que hay un conflicto de separación y por esto han aparecido un montón de granitos en el brazo. Ustedes como terapeutas no lo saben. El paciente llega con su propia información y como terapeutas van a ser como espejos biodescodificadores de la historia de la persona. Una vez le pregunté a una persona para qué le servía la mejilla y me contestó que para recibir bofetadas. Le dolía mucho el nervio trigémino. ¿Dónde queda eso? Una neuralgia del trigémino. Hicimos un trabajo alrededor de las bofetadas que había recibido en su infancia. El dolor era simplemente la memoria de ellas. Y algún desencadenante ha reactivado el programante. ¿Cómo hace uno para pegarle a un niño, a un joven? A veces se inscribe en ciclos. No entraré en detalles, pero simplemente les comentaré que nuestra vida se organiza alrededor de ciclos de los cuales el periodo o la duración se determina a partir de la fecha de nacimiento y la edad de autonomía. El momento en el que salimos del vientre de la madre y el momento en el que salimos del vientre de la familia
de alguna manera, en el que nos volvemos independientes. Este segundo ciclo, cuando nos volvemos independientes, va a tener la misma duración siempre. Cuando escribimos al lado uno de otro estos diferentes ciclos, por ejemplo, vemos que hay correspondencias entre ellos. Los llamamos ciclos celulares de memorización. Cuando hay una intoxicación real, ¿también se produce una hepatitis? Sí, pero no hay conflicto. La función de nuestro organismo es protegernos de sustancias que no son buenas para nosotros. Lo que llamamos enfermedad es una actividad extraordinaria del órgano. Si todo ocurre sin conflicto psicológico, el cuerpo sabe hacer de la misma manera que si nos cortamos la mano, se va a cicatrizar. Pero si nos hacemos daño pensando en alguien que nos produce mucha ira, esta hará que la herida tarde mucho más en curar o que no se cure. Para fastidiarnos, entonces se añade un conflicto. Entonces tenemos que curar la ira que se siente hacia el marido, la herida que no se cura porque la fase de cicatrización está bloqueada por la ira. Así es cuando la enfermedad está asociada a un conflicto. Los hongos pertenecen al reino vegetal, como las setas. Los hongos tienen en común con las setas la nutrición. Ambas se nutren de sustancias orgánicas muertas. La microsis de nuestro organismo también se nutren, las microsis de nuestro organismo también se nutren de sustancias orgánicas muertas. Con estas micosis, las micosis, no micro, micosis, ay qué madre. Las micosis, vamos a ver el rol del limpiador, el papel del sepulturero, y van a tener relación a menudo con la muerte, con la representación que la persona tiene de la muerte. La micosis se nutre de sustancias muertas. ¿Cuáles son las sustancias muertas para usted? Hablaba antes de la micosis de los pies. Los pies están en contacto con el suelo y para algunas personas en el suelo, en la tierra, están los muertos. Para estas personas la micosis de los pies pueden estar relacionadas con una o varias personas muertas. Pero si le preguntamos dónde están los muertos y nos dice que en el cielo no tiene micosis por los muertos, tendremos que buscar otras cosas. En biodescodificación tendremos que buscar el sentido propio de cada persona. No podemos decir los hongos de los pies es estar en contacto con los muertos de la familia y que esto sea válido para todos los que tienen micosis en los pies. Esto no impide que la función de los hongos sea limpiar el organismo de sustancias muertas, de los cuales se nutren. Por tanto, pueden estar relacionados tanto con la noción de muerte que tengamos como con la noción de limpieza. Las cándidas están ahí para limpiar estas células muertas. Significa que en la vagina hay demasiada fabricación de estas células muertas. O puede ser también en el útero y pasar después a la vagina. Las células muertas hay que sacarlas. Cuando las células muertas se fabrican de manera normal, hay un sistema de irrigación en el interior de la vagina que permite que las células muertas se eliminen normalmente. La presencia de cándidas demuestra que hay demasiadas células muertas. ¿Qué sentido biológico puede tener esto? Hay una ulceración. La vagina está relacionada con el contacto. Si hay ulceración es que no hay contacto. Estamos realmente en una historia de frustración. Cuando hay contacto, algo se repara y estas micosis van a limpiar estas células muertas de la vagina. Las cándidas están asociadas a la noción de frustración sexual. Repito, las cándidas, la candidiasis, están asociadas a la noción de frustración sexual. La frustración sexual no es solamente la frustración del pene, en un plano concreto. Una mujer puede sentir frustración sexual incluso si la penetran regularmente. Esto ocurre a otro nivel. Si esta mujer no tiene el contacto que desea, incluso con esta penetración, está en la situación de frustración sexual. La afectación por cándidas hay que trabajarla con delicadeza, con mucha intimidad, en relación a lo que esta mujer siente en su sexualidad. Si una mujer tiene cándidas no es muy agradable, si está muy dispuesta a tener relaciones sexuales. Entonces va a seguir nutriendo este conflicto de frustración y se puede confundir el sentido biológico del síntoma con el efecto secundario. Pero el sentido biológico es hacer una ulceración para tratar de tener el contacto más íntimo posible
con el hombre que quiero. Porque aunque este contacto se haga en un plano físico, si no se hace en el plano del corazón, la mujer se queda con una frustración sexual. ¡Ay, jue madrecita! Un caso muy simple. Vino una mujer que tenía candidiasis vaginal, raro. Le pregunté por la relación con su marido, pero no veía el problema. Entonces le pregunté qué estaba pensando en su vida, pasando en su vida en estos momentos, y me contó que estaban haciendo la cocina nueva y se habían ido a vivir a casa de su madre. Ella quería tener relaciones sexuales con su marido, pero no quería hacerlo en casa de su madre. Ay, nos oyen. Puede haber duelo por la falta de contacto, porque se ha terminado una relación, como por ejemplo un caso que tuve en que una mujer tenía hongos vaginales después del fallecimiento de su marido. ¿Cómo lo lloraba? Las micosis intervienen en fase de reparación, por lo que ocurre a menudo es que la persona está todavía en fase de estrés. La fase de reparación llega después de la conflictiva y la resolución del conflicto puede ponerse en conciencia. Pero de todas maneras, el cuerpo no puede estar mucho tiempo en fase de estrés porque se cansa mucho. Puede pasar a una fase de reparación fisiológica como una solución de supervivencia, pero el conflicto sigue activo en la persona. Hemos de evitar decir no hay que hacer nada, estás en una fase de reparación. Hay que evitar decir eso. Esto lo hemos escuchado demasiado y es un error por dos razones. Primero, puede que efectivamente se esté reparando realmente este síntoma, pero estás relacionado con un desencadenante. Hasta que el conflicto no esté visitado a nivel de su programante, en cualquier momento la vida les va a traer nuevos desencadenantes. Llamamos a esto enfermedades crónicas. La noción de reparación puede ser una trampa. Una alumna de biodescodificación. Quiero compartir mi experiencia con la candidiasis vaginal. Tuve durante 3 años, incluso durante el embarazo, y como no podía hacer ningún tratamiento, tomé flores de Bach. Hubo un momento en el que me di cuenta de que siempre se desencadenaban en la misma época del año. Mi marido entrenaba durante todo el año en un equipo de básquet, además de trabajar durante muchas horas. Además me decía, cuando termine la temporada estaré más en casa, pero cuando terminaba la temporada empezaba la época de rentas. Mi marido es contable. En agosto estaba muy cansado y en septiembre empezaba la pretemporada de básquet. Cuando lo comprendí, sé que sentí, nunca más voy a tener cambios. Es un ejemplo muy interesante porque la ausencia de su marido, únicamente la ausencia, no la ausencia de penetración, va a afectar la vagina, es biológico. Es ahí donde se produce el verdadero contacto. Su pensamiento era tener a su marido para hacer el amor, era para que estuviera presente. Quería mencionar otra cosa con respecto a las cándidas relacionado con algo más químico. Escuché una tesis que decía que las cándidas eran más importantes cuando la mujer tenía una higiene muy estricta de su sexo. Ojo al parche, el mucho aseo. Yo me interrogué al respecto y pienso que es posible que sea cierto porque en este mundo esterilizado en que vivimos, cazamos cualquier olor. Y nuestro sexo tiene que oler a rosas, y el sexo no huele a rosas, huele a sexo. A veces este olor insoportable va a ser testigo de una gran dificultad sexual. Esta persona se va a lavar con sustancias agresivas para tener la seguridad, diablo rojo, claro, para tener la seguridad de no oler a nada, de estar limpia. Pero para mí hay realmente un gran conflicto de suciedad detrás. Esto también es un dato importante. Hay que poner las cosas en su sitio. Las axilas huelen a axilas, huelen a feromonas. El sexo huele a sexo. Obviamente hay una diferencia entre no lavarse en 3 días o lavarse demasiado. Creo que sí. Pero a veces las mujeres se lavan demasiado.
Hay que mirar qué significa para ellas y utilizar sustancias muy suaves para estas zonas frágiles. En el plano químico, cuando nos limpiamos demasiado, tenemos que vigilar el pH del jabón que utilizamos porque quitamos la flora bacteriana propia de la vagina. Y el olor a sexo es muy importante porque proviene de las bacterias. Cuando la vagina es agredida, es la parte de la dermis la que va a responder y va a multiplicar las células para protegerse, con el riesgo de tener otras enfermedades. Durante mucho tiempo he dicho que los virus, las bacterias no me dan miedo. Sin embargo, me he dado cuenta de que si una persona me escupe en la sopa, ya no me apetece tanto comerla. Pues claro que no. Esto significa que guardo en mi inconsciente muy profundo que puedo atrapar microbios. Lo que nos decían las mamás. Es algo que está muy anclado en nosotros, simplemente porque hemos crecido con esto, nos hemos construido con esto. Todo el mundo tiene en su historia alguien que ha muerto o ha sufrido una enfermedad muy grave causada por microbios, y cuando somos niños es una verdad, no hay otras. Para esto es importante contactar con el momento en el que hemos encontrado esta verdad y hacer este trabajo del aquí y el ahora para transformar la naturaleza sináptica de esta condición del cerebro. Fases de la enfermedad y algunos medicamentos. Vamos a hacer una aplicación de las fases de la enfermedad en los tratamientos con medicamentos. Hay medicamentos simpaticotónicos y medicamentos vagotónicos. Si tomamos anfetaminas, aumentamos la simpaticotonía. Se vuelven tan simpáticos cuando están. Y los ansiolíticos y los somníferos aumentan la vagotonía. Por esto, el ser humano reacciona de manera diferente a los medicamentos, según el horario del día, según el conflicto que está teniendo, si está en fase activa o no. Vamos a hacer una ilustración de todo esto. Imaginemos 10 personas que tienen la misma enfermedad, el mismo peso y el mismo tratamiento, 20 miligramos de cortisona por ejemplo. La primera persona hará una alergia a la cortisona, un eczema. Una segunda hará una úlcera en el estómago por la cortisona. Otra hará osteoporosis. Otra tendrá la cara hinchada y bigotes por la cortisona, pero no hará úlcera en el estómago, no tendrá alergia cutánea. Hay en los libros de medicina unos 20 efectos secundarios de la cortisona, pero cada persona no tiene todo el componente de los efectos secundarios. Incluso hay personas que no tienen ningún efecto secundario. Pero para la medicina son efectos secundarios auténticos y la mejor prueba es que cuando paras el tratamiento desaparecen los efectos secundarios. ¿Cómo vamos a entender esto biológicamente? Pues la explicación es muy simple. Con las fases de la enfermedad. Cogemos, por ejemplo, a una persona que hace una reacción alérgica cutánea, por ejemplo, por la cortisona, por un antiséptico, un antibiótico o por la quimioterapia. Esta persona está en una pequeña simpaticotonía. Ha hecho un bioshock de separación, pero esto no le impide dormir, está ligeramente en conflicto. Entonces le dan un medicamento simpaticotónico, cortisona o café u otra cosa. En este momento biológicamente pasa a doble o triple simpaticotonía. La persona a partir de este momento ya no aguanta estar sola, el conflicto biológico inconsciente se ha amplificado. Es como cuando tomamos demasiado café y no podemos dormir. Estos pequeños conflictos activos se van a amplificar. La persona puede ser colérica, irritable o depresiva u otras emociones. La simpaticotonía está aumentada a partir de este crecimiento y por lo tanto el cuerpo de forma proporcional reacciona en forma de enfermedad. Se une el conflicto del principio anterior al tratamiento, pues habrá un síntoma de eczema o de osteoporosis o cualquier otro. Por lo tanto, vamos a trabajar el efecto secundario considerando que el medicamento solo actúa como amplificador de algo que había anteriormente. En tratamiento simpático, tónico, cortisona, anfetaminas, antibióticos, de forma general, la mayoría de las quimioterapias, la radioterapia, pero puede darse también en vagotonía. Entonces, ¿qué ocurre? Esto frena la vagotonía.
Esto depende del poder simpaticotónico del medicamento y de la vagotonía corporal. Por ejemplo, si alguien tiene una pequeña inflamación por una picadura de avispa y aplicamos radioterapia intensiva sobre esta picadura, tenéis entonces una pequeña vagotonía y una gran simpaticotonía. Por lo tanto, el brazo se va a quemar, los tejidos se encuentran en plena simpaticotonía. En cambio, si hacemos un reuma inflamatorio de curación y tomamos un poco de aspirina, un simpaticotónico ligero, esto va a disminuir un poquito la vagotonía, pero seguirá adelante. Lo ideal sería que los médicos sepan en qué fase se encuentra la persona. Si está en simpaticotonía, hay que evitar los simpaticotónicos porque se amplifican los síntomas. Se puede dar un simpaticotónico en la segunda fase, pero tiene que estar en proporción con la vagotonía. En tratamientos con medicamentos vagotónicos, como los somníferos, los antidepresivos, los neurolépticos, ciertas drogas como el cannabis. Por lo tanto, si se administra en el vagotónico en la primera fase, tenemos dificultades para proceder con la terapia. Cuando un paciente de cáncer tiene un tratamiento con morfina, puede ser muy útil cuando tiene dolores muy profundos, pero el problema es que le desconecta de sus emociones. No tiene ya más problemas, por lo tanto no lo podemos llevar a su conflicto, no le podemos dar una solución en profundidad porque ya no es accesible. Podemos dar un vagotónico en la segunda fase, que es la vagotonía, por lo tanto la aumentamos. Por ejemplo, cuando hacemos una anestesia general, es típicamente un acto vagotónico, pero si esta persona está en vía de solucionar sus conflictos, el médico pondrá menos dosis. Si da la dosis habitual, el médico tendrá mucha dificultad en despertar al paciente. Por lo tanto, hay que conocer en qué fase se encuentra la persona y cuál es la acción del medicamento sobre el sistema nervioso neurovegetativo. Los médicos, tanto los anestesistas como otros, se dan cuenta de que la gente reacciona de diferente manera con el mismo medicamento. Ojalá lo tuvieran en cuenta. Voy a tomar un ejemplo muy típico, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple tiene síntomas en la fase de conflicto activo, pero también tiene síntomas en la fase de reparación. En conflicto activo, porque no hay que moverse, y en vagotonía, el edema va a distender las neuronas. Por lo tanto, la información tendrá dificultad de pasar y esto durante semanas. Por lo tanto, existirá parálisis debido al edema de curación. Realmente la persona ha salido del conflicto, pero sigue teniendo cierta parálisis, generalmente más blanda, como sacudidas, sobresaltos, temblores, espasmos. ¡Wow! ¿Cómo les parece la candidiasis? Y sin embargo, hasta donde yo he oído en mis cortos años, los médicos utilizan, en fin, tópicos de vaina. No he escuchado la primera mujer con candidiasis que me diga que el médico le dijo, ¿y cómo es tu vida sexual? Ay, y describe. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana miércoles, la biodescodificación. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. Y no se les olvide. No, primero, hagan el balance, perdónense y perdonen. Me perdono, me amo, te perdono, me amo. Y no se les olvide reír. Pero por nada, 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 nada. Recuerden que estamos ya en 1 de abril. ¡Wow! ¿Cómo va el tiempo? A mí me encanta, me encanta. Pero los llevo en mi corazón. Rían, 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 rían muchas veces.
Hasta mañana.